A continuación voy a explicar lo que es configuración electrónica. Bueno, como su nombre lo indica, la configuración electrónica es la distribución de los electrones, que ahora en adelante los vamos a representar como E con un signo negativo porque esa es la carga que tiene un electrón en un átomo específico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Y de dónde se extrae la cantidad de protones? De la tabla periódica, puesto que los protones es igual al número atómico o Z de cada uno. Cuando nosotros tenemos la tabla periódica vamos a encontrar el respectivo átomo, que normalmente se representa con una o dos letras. En caso tal de que sean dos letras, pues va a ser mayúscula y minúscula, pero si es una sola, solo es una mayúscula, como en este caso. Ahora, esa cantidad de protones, como es igual al número atómico siempre, pues nosotros lo vamos a mirar en ese numerito. Acá podemos encontrar también la tabla periódica. El número más grande corresponde al número atómico y por tanto igual a la cantidad de protones. Entonces, tenemos para extraer la cantidad de protones, pues necesitamos mirar el número atómico. Entonces vamos a mirar nuestra tabla periódica. Por ejemplo, el calcio, nosotros vemos que tiene como número atómico 20, es decir, que tiene 20 protones. Es decir, que si ese calcio estuviese neutro, es decir, no estuviese cargado ni positivo ni negativamente, pues tendría 20 electrones también, por la premisa que acaba de decir, que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahora, hay algo que en química llamamos catión y anión. Un catión es cuando el átomo o la molécula está cargada positivamente. Mientras que el anión es cuando el átomo está cargado negativamente. Vale. Ahora, si no está ni cargado positivo ni cargado negativamente, pues nosotros decimos que el átomo está neutro. Es decir, que la cantidad de protones es igual a la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Entonces, un catión es aquel que pierde electrones. Y un anión es aquel que gana electrones. En química hay una nomenclatura que puede confundir, y es que los electrones, es que cuando se pierden electrones se representa como positivo. Y cuando gana electrones se representa como negativo. Es decir, que en química cuando algo esté negativo es porque ganó electrones. Si algo es positivo es porque perdió electrones. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un ejemplo. Pongamos... Ahora, ¿cómo se identifica? Pues observemos. El calcio va a tener una carga de 2 más o más 2. Se puede representar de las dos formas. Calcio 2 más o calcio más 2. Cualquiera de las dos es óptima. Entonces, como esto está cargado positivamente, ¿qué sería? Un catión. Este está cargado negativamente, por tanto es un anión. Este sería también un anión. ¿Cómo sería un átomo neutro? Simplemente el átomo normalito. ¿Sí? Esto sería un átomo neutro. Es decir, no es ni anión ni catión. Ahora, ¿qué significa que sea catión más 2? Que es el ion calcio o el catión calcio, que ha perdido 2 electrones. Acá, como está negativo, significa que ha ganado 2 electrones. Al igual, este ganó 3 electrones. Ahora vamos a mirar cuántos electrones en total tendría, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el calcio en la tabla periódica para saber cuál es el número atómico. Entonces, el número atómico del calcio lo puede rectificar en su tabla periódica, es el 20. Es decir, que un átomo de calcio neutro tendría 20 electrones.
Pero como está cargado más 2, es decir, es un cation, significa que perdió 2 electrones. Es decir, si perdió 2 electrones, pues les vamos a restar los 2 electrones que perdió. Es decir, que en total tendría 18 electrones. Vamos a mirar el anión del selenio, el -2. Entonces, cuando vamos a la tabla periódica y vemos el número atómico, el selenio tiene un número atómico de 34. Entonces, un átomo neutro de selenio tendría 34 electrones. Pero ¿qué pasó? ¿Ganó? Perdió electrones. Ganó electrones porque es un anión, es decir, que hay que sumarle los 2 electrones. Acá me darían 36 electrones. Vamos a mirar el del fósforo. El fósforo en la tabla periódica tiene número atómico 15, es decir, que un átomo neutro de fósforo tendría 15 electrones. Acá es un anión, ¿cierto? Indica que es un anión, por tanto ganó ¿cuántos electrones? 3 electrones, es decir que en total tendría 18 electrones. El sodio como es neutro, pues va a tener 11 electrones, es decir, la cantidad de protones. Recuerden que el número atómico no es la cantidad de electrones necesariamente, es la cantidad de protones. Que un átomo cuando sea neutro, la cantidad de protones sea igual a la cantidad de electrones es distinto. En este caso, como no es ni positivo ni negativo, pues nosotros podemos decir que tiene 11 electrones. Es decir, que tendría los 11 electrones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a hacer una configuración electrónica, si el ion es positivo, yo le tengo que restar esa cantidad de electrones que perdió. Y si el ion es negativo, yo le tengo que sumar esa cantidad de electrones que ganó. Es decir, que la representación de un cation, es decir, positivo, acá realmente me va a restar. Y que un ion negativo realmente me va a sumar. ¿Sí? Entonces, supongamos que le vamos a colocar, vamos a convertir el sodio como un cation, ¿sí? Entonces digamos que es acá. Entonces, como es, ya no sería neutro, sino que ¿qué sería? ¿Un anión o un cation? Sería un cation, porque está cargado positivo. Ahora, como es cation, significa que perdió electrones. ¿Cuántos? Pues siempre que aparezca un solo más, pues va a ser 1. Es decir, que 11 electrones tendría si es neutro. Pero como perdió 1, sería 10, porque 11 electrones menos un electrón serían 10 electrones. Ahora vamos a observar cómo hacer la configuración electrónica. Es decir, si tenemos un átomo neutro, no va a haber problema, la cantidad de electrones va a ser igual al número atómico porque tiene igual cantidad de protones, ¿cierto? Pero si es un cation, un anión, pues nosotros tenemos ya que trabajar ya es con la totalidad de electrones que tiene, es decir, luego de sumados o luego de restado la cantidad de electrones ganados o perdidos en su defecto. Entonces, para ello se tiene un diagrama llamado diagrama de Moller, ¿sí? Ese diagrama de Moller lo que me permite a mí es tener una serie de orbitales como S, P, D y F y una cantidad de electrones, los cuales están expresados como, digamos, entre comillas, exponentes, ¿sí? Entonces acá vemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Observen que aquí hay unas líneas, ¿sí? Siempre vamos a hacer la configuración electrónica de acuerdo a esas líneas. ¿Cómo? Pues vamos a empezar por la primera línea y vamos a ir de tal forma que esa línea finalice. Entonces, luego de finalizar esta línea, que me está indicando que vamos a continuar acá en la segunda, colocaríamos esta unidad, luego acá seguiría 2p6 primero, luego 3s2. Observen cómo están las líneas en cuanto al crecimiento. No podemos pasar de esta línea a esta línea sin haberla finalizado totalmente. Entonces, como esto me representa la cantidad de electrones, nosotros tenemos que ir sumando hasta llegar a la cantidad de electrones totales que se visualizan acá. Entonces, como acá son 18 electrones, entonces vamos a empezar a hacer la del calcio. Entonces, tenemos 1s2, ¿sí? Empezamos con la primera línea. Como ya finalizó, seguimos con la siguiente. 2s2. Luego con la tercera. 2p6. Luego 3s2. Terminamos esta tercera línea, ahora vamos a la siguiente.
3p6 y colocaríamos 4s2. Vamos a ver si nos alcanza. ¿Cómo sabemos hasta dónde finalizarla? Pues sencillo, vamos a mirar la cantidad de electrones. Entonces, como estos exponentes me representan la cantidad de electrones, pues vamos a sumar a ver si nos da 18. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Es decir, que me sobraría esta. Esta sería la configuración electrónica para el calcio. Vamos a mirar la del selenio. Como son 36 electrones, vamos a empezarlo a hacer con nuestro diagrama de Moller. Entonces empezamos 1s2, 2s2, 2p6. Como no hemos finalizado esta línea, seguimos con la de abajo. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Vamos a mirar cuántos electrones van hasta ahí. Entonces necesitamos llegar hasta 30. Entonces 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30. Me faltarían 6 electrones. Entonces después de 3 de 10 sigue 4p6. Es decir, que si acá vamos en 30, pues acá ya tenemos nuestros 36 electrones, ¿sí? Esta sería la configuración electrónica para el selenio -2. ¿Qué pasa? Normalmente esto se organiza de acuerdo al nivel de energía. Los niveles de energía me los garantizan los números grandes, ¿sí? Entonces vamos a colocar, bueno, los números grandes, es decir, en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 si hay ese nivel de energía. Y después lo organizamos en orden SPDF. Entonces vamos a mirar 1, 2, S2, 2P6, 3S2, 3P6. Acá vemos que hay otro 3D, entonces colocamos la misma 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Entonces como hay un 3, también acá lo vamos a organizar acá, 3D10, luego de 3 sigue 4. Pero ¿cuál de estos dos colocamos primero? Primero el S y después el P. Entonces es decir que tendríamos 4S2, 4P6. Y esta sería la configuración electrónica ordenada del selenio -2. De esa forma se hace para el fósforo y para el sodio.